Hola, mi nombre es Diego Arturo Cruz Alamilla de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo del grupo 208 en Bachillerato General. Hoy les explicaré el tema de los enlaces químicos y las actividades que hice con el tema. Introducción al tema. Para poder entender las siguientes actividades debes conocer esta información. ¿Qué es un enlace químico? Conocemos como enlaces químicos a la fusión de átomos y moléculas para formar compuestos químicos más grandes y complejos, dotados de estabilidad. En este proceso, los átomos y las moléculas alteran sus propiedades físicas y químicas, constituyendo nuevas sustancias homogéneas, no mezclas, inesperables o a través de mecanismos físicos para filtrar el tamizado. ¿Para qué es este trabajo? El propósito de este trabajo es poder entender y explicar el tema de los enlaces químicos que existen proporcionando información de distintas fuentes. A continuación les explicaré un mapa conceptual. Mapa conceptual trata sobre los enlaces químicos y tiene cada definición. Por ejemplo, concepto de enlace químico. Conocemos como enlaces químicos a la fusión de átomos y moléculas para formar compuestos químicos más grandes y complejos, dotados de estabilidad. De estas hay dos fuentes: clasificación de enlace químico y regla del octeto. La regla del octeto es la que define la propiedad que tienen los átomos de completar su último nivel de energía con 8 electrones para alcanzar estabilidad. Clasificación del enlace. Tenemos al enlace iónico. Es la unión de partículas que resulta de la presencia de atracción electrostática entre los iones de distintos signos, es decir, uno fuertemente electropositivo y otro fuertemente electronegativo. Tenemos al enlace covalente. Es la unión química entre dos átomos donde se comparten electrones. Esto hace que los átomos se compartan como una unidad que llamamos molécula. Del covalente se derivan el covalente polar y el no polar. Covalente polar se forma entre dos átomos no metálicos que tienen una diferencia de electronegatividad entre 0,4 y 1,7. Cuando estos interactúan, los electrones compartidos se mantienen más próximo al aquel atómico más electronegativo, no polar. Esta unión se establece entre los átomos de igual electronegatividad. Este tipo de enlace también se puede mantener entre átomos con una diferencia de electronegatividad menor que 0,4. Covalente coordinado. Este es un enlace covalente en el que un par de electrones compartido por dos átomos es aportado por uno solo de ellos. El átomo que aporta el par de electrones se denomina dador y el que lo recibe receptor. Y por último tenemos al enlace metálico. Es el enlace químico que ocurre entre los átomos de metales entre sí, unión entre núcleos atómicos y los electrones de valencia, que se agrupan alrededor de estos como una nube. A continuación les explicaré mi infografía. Tipos de fuerzas intermoleculares. Aquí les explico los tipos de fuerzas intermoleculares, los cuales son muchos y muy curiosos. Por ejemplo, ion-ion son los que establecen entre iones de igual o distinta carga. Los iones son cargas de signo opuesto, se atraen. Los iones con cargas del mismo signo se repelan. La magnitud de la fuerza electrostática viene definida por la ley de Coulomb y es directamente proporcional a la magnitud de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. También tenemos al dipolo-dipolo. Son las que se establecen entre un ion y una molécula polar. Por ejemplo, el NaCl se disuelve en el agua por la atracción que existe entre los iones sodio más y cloro menos, y los correspondientes polos con carga opuesta de la molécula de agua. Esta solvencia de los iones es capaz de vencer las fuerzas que los mantienen juntos en el estado sólido. Y así tenemos todos estos conceptos: el dipolo-dipolo inducido, dipolo instantáneo y dipolo inducido, y enlace por puente de hidrógeno. Todo esto lo podremos encontrar en esta infografía. Está bien estructurada. A continuación les explicaré el cuadro comparativo sobre los enlaces químicos.
Tenemos el enlace metálico, iónico y covalente. El metálico es el enlace que se da entre elementos de electronegatividades bajas y muy parecidas. En estos casos, ninguno de los átomos tiene más posibilidades que el otro de ganar o perder los electrones. Tenemos el enlace iónico. Se establecen en átomos con diferencias marcadas en sus electronegatividades y se debe a la interacción electrostática entre los iones que pueden formarse por la transferencia de uno o más electrones de un átomo o grupo. Covalente. Tenemos tres tipos de enlace covalente. Covalente polar. Tiene diferentes electronegatividades. Se forman cargas parciales positivas y negativas. Forman dipolos covalente polar. Tienen diferencias electronegatividades. No polar. Covalente no polar tienen las mismas electronegatividades. No se generan cargas parciales. Enlace covalente coordinado. Tiene diferentes electronegatividades y se forman cargas parciales positivas y negativas. Forman dipolos. Conclusiones. Bueno, me parece muy interesante este tema, ya que nos da a conocer las características sobre los enlaces químicos y es mucho más interesante saber que además de los principales hay distintas variaciones. Aparte, igualmente se nos brinda información sobre la importancia y características de las fuerzas intermoleculares. Bueno, mi conclusión es que aprendí mucho sobre este tema y las actividades me ayudaron a reforzar mi conocimiento sobre él.